Hay una pregunta que me hicieron hace muchísimos años y que todavía no se me quita de encima. Me la hizo un hombre mientras yo le enseñaba mi cheque de pago. Y es esta. ¿Por qué hay gente que trabaja el doble que tú y gana la mitad? Fíjate bien, porque la respuesta no es la que parece. No es la suerte, no es el jefe, no es el país donde naciste. Si eres una persona buena, responsable, de las que cumplen y no fallan, tal vez te reconoces aquí, le echas todas las ganas, llegas temprano, no te quejas, y aún así los años pasan, y ese número al final del mes no se mueve. Y si esto te incomoda un poco, es porque toca algo real, porque el mercado no te paga por lo que te cuesta, te paga por lo que resuelves. Ahí empieza una conversación que muy poca gente quiere tener. Si trabajas en tu empleo, te vas a ganar la vida, pero si trabajas duro en ti mismo, puedes hacer una fortuna. A nosotros no nos pagan por el tiempo, nos pagan por el valor, no por el tiempo. Y aquí surge una pregunta interesante. Escúchala bien. ¿Es posible volverte el doble de valioso para el mercado, el doble de valioso de lo que eres ahorita, y ganar el doble de dinero en el mismo tiempo? Muy posible. ¿Podrías volverte 5 veces más valioso de lo que eres hoy y ganar 5 veces más dinero en el mismo tiempo? La respuesta es sí. ¿Y 10 veces? Sí. Te lo digo en serio. La respuesta es sí. Le pasó a un muchacho de granja de Idaho. Te aseguro que es posible crear más valor, llevarlo al mercado y que te paguen muchísimo más por el mismo tiempo. En el mismo tiempo, pero por un valor mucho mayor. Ahora, ¿cómo creamos ese valor? Déjame explicártelo de otra manera. Imagínate una escalera. Una escalera larguísima, que empieza allá abajo, digamos, en $5 la hora. Y todo esto tiene que ver con el mercado, porque esto es una escalera para subir. Económicamente hablando, es una escalera para subir. Empieza abajo, en $5 la hora, y de ahí se dispara hacia arriba. El ingreso más alto del año pasado, $200 millones. El tipo que dirige Disney, Mickey Mouse. Los niños saben quién es Mickey Mouse, así que esa sí es una escalera, ¿verdad? Empezar en $5 la hora y llegar hasta 200 millones. Con razón todo el mundo se quiere venir para acá. Es una escalera impresionante. Y lo emocionante de esta escalera es que arriba sobra espacio. El que está lleno es el fondo. Eso hay que saberlo. Y hay espacio en todos los escalones del camino. Ahora que ya tienes esa escalera en la cabeza, ya podemos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué el mercado le pagaría a alguien solamente $5 la hora? Respuesta sencilla. Porque no es muy valioso para el mercado. Y ahí tienes que subrayar con fuerza, para el mercado. Puede ser un hermano valiosísimo, claro que sí. Puede ser un miembro valioso de la familia, por supuesto. Un ciudadano valioso del país, sin duda. Un miembro valioso de su iglesia, sí. Valioso a los ojos de Dios, por supuesto. Todos valemos lo mismo a los ojos de Dios, pero si no eres muy valioso para el mercado, no te van a dar mucho dinero. Y alguien dice, bueno, no debería ser así. Pues funda tu propio país. En serio, a ver si tú lo resuelves. Nosotros llevamos 200 años trabajando en este. A lo mejor tú lo haces mucho más rápido, pero mira, así están las cosas, esto es lo que se paga. Ahora, ¿cómo aumentamos esos $5? Hay varias maneras de hacerlo. Hubo un debate grande en el Congreso, hace como año y medio, que decía que 5 es muy poco, que deberían ser 6. Que deberían ser 6, que 5 es lamentable, como si 6 no fuera lamentable también. Pero fíjate, no necesitamos votar ni debatir esto en el Congreso. El 6 ya está en esta escalera. El primer escalón hacia arriba tiene que ser justamente donde está el 6. Así que no hay que legislar nada. Lo único que necesitamos es una escalera que vaya de $5 la hora hasta 200 millones. ¿Qué tan lejos puede estar el 5 del 6? No puede estar lejos. Si trabajas en un restaurante de comida rápida y sacas la basura, te van a pagar $5 la hora. Si sacas la basura silbando, te van a pagar 6. Te ganas $1 extra nada más por tu actitud. Te pones la gorra y dices, vamos con todo. Esto es una escalera. Y con una escalera, ¿qué se supone que tienes que hacer? Subir. Subir. Esto no es una cama, así que no necesitamos legislación. Esto es una escalera. Ahora, aquí hay quien dice, bueno, yo estoy esperando un aumento. ¿Y cuánto tarda eso? ¿Cada cuánto es la evaluación en el mundo corporativo? ¿Una vez al año? ¿Una vez al año? Y si no la pasas, ¿otro año más? Mira, eso tarda muchísimo. Y está bien que tarde, no estoy diciendo que esté mal, pero te voy a mostrar algunas alternativas. Ahora, otros dicen, bueno, me voy a ir a huelga para que me paguen más. Esa es una filosofía, pero déjame decirte cuál es el problema con esa filosofía. Y esto anótalo, no te puedes hacer rico por exigencia, por desempeño, no por exigencia. Y los muchachos necesitan entender eso tanto como cualquiera. Nos hacemos ricos por desempeño, no por exigencia. Y una vez que lo entienden,
¿Adivina en qué se tienen que poner a trabajar? En el desempeño. Y eso se puede empezar desde chico. Un niño dice, necesito $5. Y la mayoría de nosotros no responde a la necesidad. Pero si dijera, ¿qué puedo hacer para ganarme $5? Ahí sí le llamas la atención a cualquiera. La tierra tampoco responde a la necesidad. No puedes ir con la tierra y decirle, necesito una cosecha. La tierra te sonríe y te dice, ¿y este quién es? No me traigas tu necesidad, tráeme semilla, tráeme actividad, tráeme disposición. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para usarme y producir un aumento? Y aquí pasa exactamente lo mismo. No por exigencia, por desempeño. Ahora, aquí está el resto de la escalera. ¿Por qué el mercado le pagaría a alguien $50 la hora? Aquí va una palabra clave. Esta palabra vale una carrera universitaria entera. La palabra es evidentemente. ¿Verdad que es buena palabra? ¿Cómo es que hay gente que gana solo $5 la hora? Evidentemente. ¿Cómo es que hay gente que gana $50 la hora? Evidentemente. Evidentemente. Quédate con esa palabra porque la vamos a usar varias veces. ¿Y qué quiere decir? Evidentemente, esta persona tiene que ser más valiosa. Más valiosa para el mercado. No una persona más valiosa, no. No más valiosa para su familia, no. Más valiosa para el mercado. Eso tienes que tenerlo muy presente. Todos valemos lo mismo, pero si te vuelves valioso para el mercado, ahí es donde está el dinero. Ahí es donde está la fortuna. Entonces, ¿por qué el mercado le pagaría a alguien $500 la hora? Evidentemente. Evidentemente. Y lo único que tienes que hacer es estudiar este asunto del evidentemente. Evidentemente, esta persona tiene que ser muchísimo más valiosa. Para el mercado. Ahí está. Eso es. Ahora, ¿por qué el mercado le pagaría a una sola persona $200 millones por un año de trabajo? Evidentemente. Evidentemente, esta persona tiene que ser extraordinariamente valiosa. Para el mercado. ¿Y el mercado le pagaría a una persona $200 millones por un año de trabajo? La respuesta es, por supuesto. Si tú ayudaras a una empresa a ganar $5.000 millones, ¿te darían 200 millones? La respuesta es, por supuesto. ¿Verdad que es una escalera impresionante? Ahora, cuando yo le dije a Shoaf, mi primer mentor, y le enseñé mi cheque de pago, le dije, no me está yendo bien porque esto es todo lo que pagan. Y él me dijo, no. Esto es lo que te pagan a ti. Ellos pagan desde $5 la hora hasta 200 millones por un año de trabajo. Eso es lo que pagan. La pregunta es, ¿cuánto te pagan a ti? Así que no tenemos que preocuparnos por la escala de sueldos. Te lo aseguro, no hay que preocuparse por el pago. Hay pago de sobra. Acomodado desde $5 la hora hasta 200 millones. Eso es lo que se paga. Ahora la pregunta es, ¿y cómo le hago para subir esta escalera? Déjame darte la información más impactante que me dio mi mentor, la que me cambió la vida para siempre. Esto fue lo que me dijo. Señor Ron, para subir esta escalera tan alto como usted quiera subirla. ¿Y qué tan alto puedes subir? ¿Cuál es la ley aquí? Tan alto como quieras subir. ¿Cuántas propiedades puedes tener? Las que quieras. Puedes tener todo lo que quieras. ¿Qué tan saludable puedes estar? Tan saludable como desees. ¿Cuánta empresa puedes crear? Toda la que quieras. ¿Qué tan grande puede ser la fortuna que construyas? Tan grande como tú quieras. Ya tenemos la escalera, pero aquí está uno de los factores decisivos. Ahora todo depende de qué es lo que tú quieres. Y el señor Shoaf sí me dijo, para subir esta escalera tan alto como usted quiera subirla, esto es todo lo que tiene que hacer. Y esto anótalo. Si de todo esto solo escribes una cosa, que sea esta. Lo demás es secundario. Esto es lo más importante. Esto fue lo que me dijo. Trabaje más duro en usted mismo, que en su empleo. Cuando recibí ese mensajito tan pulido y lo sumé a mi propia filosofía, me cambió la vida para siempre. El primer año me emocioné tanto que casi no podía dormir. Él me dijo, no tiene que trabajar en el mercado, no tiene que trabajar en emparejar la cancha, no tiene que trabajar en su jefe, no tiene que trabajar en su empresa, no tiene que cambiar nada de allá afuera, no tiene que agarrar el viento a ver si logra detenerlo o cambiarlo. Y me dijo, no, esto es todo lo que tiene que hacer, trabaje más duro en usted mismo que en cualquier otra cosa. Y cuando hice eso, mi vida entera cambió. Hace algunos años recibí una llamada telefónica y terminé reuniéndome en persona con un grupo que me dijo, estamos haciendo negocios en todo el mundo, nos estamos expandiendo y nos vendría bien un poco de su ayuda. Si nos ayuda un tiempo, le sumaríamos algunos millones a su fortuna. ¿Nos daría un poco de su tiempo y su talento? Y les dije, está bien. Después pensé, qué interesante que me lo pidieran a mí.
Y mi segundo pensamiento fue, claro que me lo iban a pedir a mí. ¿A quién más se lo iban a pedir? Ahora, ya te conté que a los 25 años yo estaba quebrado. Centavos en la bolsa, nada en el banco, los acreedores llamando, atrasado en las promesas grandotas que le hice a mi familia. Entonces, ¿cómo es que hace poco recibí una llamada telefónica que valía millones? ¿Cómo? La palabra es evidentemente. Evidentemente, algo tuvo que pasarle a este tipo entre los 25 años y esa llamada telefónica que recibí hace poco. Y te lo digo, cualquiera que quiera puede trabajar en esto para volverse valioso. Anota esto, es un poco filosófico, pero ponerlo en perspectiva filosófica me parece de una importancia enorme. Aquí va, el éxito es algo que atraes. Por la persona en la que te conviertes, eso lo pone todo en perspectiva. El éxito no es algo que se persigue, lo que persigues normalmente se te escapa, como la mariposa que nunca terminas de atrapar. Así que el éxito no es algo que persigues ni que vas a cazar. El éxito es algo que atraes hacia ti por la persona en la que te conviertes. Entonces, para atraer el éxito, esto es lo que tienes que hacer. Trabajar más duro en ti mismo que en tu empleo. Si trabajas en tu empleo, te ganas la vida. Si trabajas duro en ti mismo, puedes hacer una fortuna. Y esto lo enseñamos en todo el espectro, hasta llegar a convertirte en empresario. En liderazgo enseñamos que para atraer gente atractiva, tú tienes que ser atractivo, así que te pones a trabajar en tu propia capacidad de atraer. Para atraer gente comprometida, tienes que estar comprometido. Para atraer gente poderosa, tienes que ser poderoso. Para atraer gente saludable, tienes que ser saludable. Para atraer gente con visión, tienes que ser una persona con visión. Ahí es donde empieza todo, y funciona hasta en lo más personal. Schwab decía, si él se convierte en esa clase de hombre, atraer a esa clase de mujer no va a ser problema. Si ella se convierte en esa clase de mujer, atraer a esa clase de hombre no va a ser problema. Lo que haces es ponerte a trabajar en ti para volverte alguien que atrae. Haz que tu lenguaje sea atractivo. Haz que tu presencia sea atractiva. Haz que tu interior sea atractivo. Hazlo poderoso, hazlo funcional, hazlo confiable, hazlo valioso para el mercado y después hazlo valioso para los demás. Que sea valioso para las personas, no solo para el mercado. Y te aseguro que si te pones a trabajar en eso, tu vida entera va a explotar en cambios, volviéndote valioso. Ahora, esto es importante. Encuentra maneras de medir tu propio valor. Una de las maneras de medir tu valor es la cartera, el ingreso. No es la única medida, por supuesto. Pero mira, si no tomas las clases extra, si no aprendes las habilidades extra, si no desarrollas el valor extra para el mercado, entonces se te cierra la puerta a tener mucho más de lo que ya tienes. Así que la clave está en aprender a juzgar tu propio valor y decir, bueno, quizá por esto no he atraído esto a mi vida. No he trabajado lo suficientemente duro en mí. No he trabajado en mi vocabulario. No he trabajado en mi actitud. No he trabajado en mi personalidad. No he trabajado en mis capacidades ni en mis habilidades. Y te digo una cosa. Si le das la vuelta a esto, no hay manera de saber todo lo que te puede pasar. Todo lo que le puede pasar a tu vida. Así que ponte a trabajar en eso. Eso fue lo que yo hice a los 25 años. Hasta los 25 trabajé duro en mi empleo y me gané la vida. A partir de los 25, trabajé duro en mí mismo e hice una fortuna. Y te aseguro que cualquiera puede hacerlo. Este lenguaje, todo esto, no deja fuera a nadie. No deja fuera al joven. Puedes salir caminando del barrio más difícil con esta filosofía. Paso a paso. Persona por persona. Manzana por manzana. Libro por libro. Clase por clase. Disciplina por disciplina. No importa dónde estés. Trabaja más duro en ti mismo que en tu empleo. Trabaja más duro en ti mismo que en tu empleo. O empieza con lo que tengas y ponte a trabajar en ti y todo va a cambiar. Empieza con lo que tengas. Esa frase suena sencilla, pero hay algo escondido ahí que la mayoría no alcanza a ver y quiero detenerme en eso, porque es donde se pierde la mayor parte de la gente trabajadora. Durante años observé algo que no me cuadraba. Las personas que más se esforzaban casi nunca eran las mejor pagadas. No hablo de gente floja, hablo de gente que llegaba primero y se iba al último. Gente que no faltaba nunca. Gente que cargaba con lo que nadie quería cargar. Gente que terminaba el mes agotada de verdad, con el cuerpo cansado y la conciencia tranquila. Y aún así, su vida no se movía. Al principio pensé que era mala suerte. Después pensé que era injusticia. Y durante mucho tiempo me quedé con esa explicación, porque era la explicación cómoda.
Hasta que entendí algo que me incomodó bastante. El esfuerzo no es la moneda. El esfuerzo es lo que tú pones, pero no es lo que el mercado compra. Y esa distinción, que parece un juego de palabras, es la diferencia entre una vida que avanza y una vida que solo se cansa. Piénsalo un momento. Nadie te paga por lo que te costó. Te pagan por lo que resolviste. Si dos personas resuelven exactamente el mismo problema y a una le costó 12 horas y a la otra le costó una, ¿a quién crees que el mercado prefiere? No a la que sufrió más, a la que resolvió mejor. Eso a mucha gente le duele escucharlo. A mí me dolió. Porque nos criaron con la idea de que el sacrificio se paga solo, que si aguantas lo suficiente, alguien lo va a notar. Que el que sufre en silencio tarde o temprano recibe su recompensa. Y no es que eso sea mentira del todo, es que está incompleto. El esfuerzo sin dirección no construye nada, solo desgasta. Conocí a un hombre que trabajó 22 años en la misma empresa. Puntual, correcto, jamás una falta. Sabía hacer su trabajo mejor que nadie en su área, y todos lo reconocían. Cuando lo despidieron, en una reestructura que no tuvo nada que ver con él, se quedó sentado en su casa haciéndose una pregunta que yo he visto en muchísima gente. Si trabajé tanto, ¿por qué no tengo nada? Y la respuesta era incómoda, pero era simple. Durante 22 años había trabajado muchísimo en su empleo, y prácticamente nada en él mismo. Sabía hacer una cosa, la hacía muy bien, pero era la misma cosa que sabía hacer a los 26 años, solo que con más años encima. El mercado no le pagaba por su lealtad, le pagaba por su capacidad. Y su capacidad llevaba 2 décadas congelada. Esto no es un reproche hacia él. Nadie le explicó. A mí tampoco me explicaron. Yo también pasé años convencido de que si me esforzaba más, en algún momento el sistema iba a reaccionar. El sistema no reacciona al esfuerzo, reacciona al valor. Y aquí está la parte que me tomó tiempo aceptar. El valor no se acumula solo por estar presente. Puedes pasar 10 años en un lugar y salir siendo exactamente la misma persona que entró, con más canas, con más costumbres, con más historias, pero con la misma caja de herramientas. El tiempo no te desarrolla, el tiempo solo pasa. Lo que te desarrolla es lo que haces con las horas que nadie te está pagando. Y ahí está el punto exacto donde se separan los caminos. 2 personas empiezan igual, mismo puesto, mismo sueldo, misma edad. Las 2 trabajan 8 horas al día, las 2 cumplen, pero una de ellas al terminar su jornada se apaga. Y la otra, al terminar su jornada, estudia algo, practica algo, aprende algo. Media hora, a veces menos. Al mes no se nota nada, al año casi nada. A los 5 años ya no se parecen. Y la gente que las ve dice que una tuvo suerte, que le tocó un buen jefe, que estuvo en el lugar correcto. Yo he visto ese momento demasiadas veces como para creer en la suerte de esa manera. Ahora bien, quiero ser honesto contigo en algo, porque no quiero venderte una idea bonita. Trabajar en ti mismo no es agradable al principio. Trabajar en tu empleo tiene una ventaja enorme. Alguien te dice qué hacer, alguien te reconoce cuando lo haces y alguien te paga al terminar la quincena. Hay estructura, hay aplauso, hay recompensa inmediata. Trabajar en ti mismo no tiene nada de eso. Nadie te va a felicitar por el libro que leíste anoche. Nadie va a notar que aprendiste a expresarte mejor. No hay quincena, no hay jefe, no hay aplauso. Durante meses vas a sentir que estás haciendo algo que no le importa a nadie. Y por eso casi nadie lo sostiene. No porque sea difícil, porque es invisible. Pero fíjate en algo, todo lo que después se vuelve visible, empezó siendo invisible. Nadie ve la raíz. Todos ven el árbol, y cuando ven el árbol dicen que tuvo suerte con la tierra. Yo quiero que te quedes con una idea de esta primera parte, porque de ella se desprende todo lo demás. Tu empleo te paga por lo que ya sabes. Tú tienes que pagarte por lo que todavía no sabes. Esa segunda parte no la va a cubrir nadie más. Ni tu empresa, ni tu jefe, ni el gobierno, ni las circunstancias. Es tuya. Completamente tuya. Y aquí viene la pregunta que quiero dejarte, y te pido que no la respondas rápido. Si el próximo lunes desaparecieran tu puesto, tu empresa y tu sueldo, ¿qué te quedaría? No qué te quedaría en el banco, ¿qué te quedaría adentro? ¿Qué sabes hacer que otro pagaría porque hagas? ¿Qué problema puedes resolver que la gente tiene y no sabe resolver sola? ¿Qué cargas contigo que no depende de que alguien te contrate? Si la respuesta te salió corta, no te asustes. A mí también me salió corta la primera vez que me la hice. Tenía 25 años y la lista completa cabía en una línea. Pero esa respuesta corta no es una sentencia, es un punto de partida. Porque la buena noticia de todo esto es que el valor se construye, no se hereda
no se sortea, no se otorga. Se construye. Y se construye con un material que tú ya tienes. Tiempo que hoy estás gastando en otra cosa. Ahí es donde vamos a entrar ahora. Porque antes de hablar de cómo se sube esa escalera, tenemos que hablar de algo que casi nadie se atreve a mirar de frente. El techo que tiene tu vida cuando lo único que sabes vender son horas. Hay una cuenta que muy poca gente se atreve a hacer. Es una cuenta simple, no necesitas ser bueno para los números. Pero te cambia la manera de ver tu vida entera, y por eso casi nadie la hace. Toma lo que ganas y divídelo entre las horas que trabajas. Ese número es tu precio por hora, aunque te paguen por quincena, aunque tengas sueldo fijo, aunque seas tu propio jefe. Ese número existe y define bastante más de lo que te imaginas. Ahora, haz la segunda parte de la cuenta, que es la que incomoda. ¿Cuántas horas más podrías trabajar? Y ahí es donde aparece la pared, porque si tu ingreso depende de tus horas, entonces tu ingreso tiene un techo. Y ese techo no lo pone tu jefe, ni la economía, ni el país. Lo pone el reloj. El día tiene lo que tiene. Y tu cuerpo aguanta lo que aguanta. Esa es la trampa silenciosa de vender tiempo. No es que esté mal, todos empezamos ahí. Yo empecé ahí. La trampa es creer que esa es la única manera de que las cosas mejoren. Y entonces la gente hace lo único que sabe hacer cuando quiere ganar más. Trabaja más, toma el turno extra, se lleva pendientes a la casa, contesta el teléfono el domingo, duerme menos. Y sí, gana un poco más, durante un tiempo. Pero fíjate en lo que está pasando en realidad. Está pagando ese dinero con pedazos de su vida. Y esos pedazos no se recuperan. Conocí a una mujer que trabajaba en 2 lugares. Uno de día, otro de tarde. Sostenía a su familia y la sostenía con dignidad. No le estoy criticando nada, quiero que quede claro. Hacía lo que había que hacer. Pero un día me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que no le daba miedo el cansancio, le daba miedo darse cuenta de que llevaba 6 años igual de cansada, ganando casi lo mismo, y que si seguía así, en 6 años más, iba a estar en el mismo punto, solo que con menos fuerza. Eso no es pesimismo. Eso es aritmética, porque cuando lo único que tienes para ofrecer son horas, cada año que pasa tienes menos inventario, tu producto se va acabando. Y aquí está lo que quiero que veas, porque es el corazón de todo esto. La única forma de romper ese techo no es meter más horas, es lograr que cada hora valga más. Suena obvio dicho así, pero mira cómo vive la mayoría y vas a ver que casi nadie lo aplica. La gente busca un segundo empleo antes que buscar una segunda habilidad. Es más fácil, es más inmediato. El segundo empleo te paga este mes. La segunda habilidad no te paga nada durante meses, pero el segundo empleo te da dinero una vez. La segunda habilidad te lo puede dar el resto de tu vida. Déjame ponértelo de otra manera. Imagínate que tienes una cubeta y la estás llenando con una cuchara. Puedes moverte más rápido, puedes trabajar más horas, puedes desvelarte llenando esa cubeta. O puedes parar 20 minutos y conseguir un vaso. Y sí, durante esos 20 minutos no estás llenando nada, vas atrasado. El de al lado te lleva ventaja, pero después de eso, cada movimiento tuyo vale 5 veces más que el suyo. Esos 20 minutos son lo que la mayoría no está dispuesta a pagar, porque en esos 20 minutos parece que no estás produciendo, y nos enseñaron que estar quieto es perder. Yo pasé años con la cuchara en la mano, convencido de que el problema era mi velocidad. Ahora quiero anticiparme a algo que quizá estás pensando, porque a mí me lo dijeron mucho. Alguien va a decir, es que yo no tengo tiempo para aprender nada, precisamente porque trabajo todo el día. Y lo entiendo, de verdad lo entiendo. No te voy a insultar diciéndote que es una excusa, porque muchas veces no lo es. Pero déjame hacerte una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo pasaste ayer viendo la pantalla del teléfono? No te lo pregunto para regañarte, te lo pregunto porque casi todos los teléfonos te dan ese dato y casi nadie lo revisa. Yo he visto a personas convencidas de que no tenían ni media hora libre, descubrir que tenían 3, no las juzgo. Ese cansancio es real y esas 3 horas muchas veces son lo único que se siente como descanso. Pero hay una diferencia entre descansar y desconectarse. El descanso te devuelve energía, la distracción solo te la entretiene. Y 30 minutos, solo 30. Eso es todo lo que hace falta al principio. 30 minutos al día son 182 horas al año. 182 horas es más que cualquier curso que hayas tomado en tu vida. En 182 horas aprendes a hablar en público, aprendes a vender, aprendes a manejar números, aprendes lo suficiente de un oficio nuevo como para cobrar por él. Y no tienes que dejar tu trabajo para hacerlo. Esa es la parte que quiero subrayar, porque hay gente que escucha esto y cree que le estoy diciendo que renuncie. No, no renuncies a nada todavía.
Tu empleo te está financiando, te está dando de comer mientras construyes. Lo que te estoy proponiendo es que dejes de darle a tu empleo el 100% de tu capacidad de crecer. Dale tus horas de trabajo, completas, bien hechas, con honor, pero quédate con un pedacito del día para ti, porque tu empleo te compra el tiempo, no te compra el futuro. Y ahora sí, con esto claro, viene la pregunta que de verdad importa, porque decir «vuélvete más valioso» es fácil, suena bien y no compromete a nada. Lo difícil es responder qué significa exactamente ser valioso, qué está midiendo el mercado cuando decide pagarle a uno 5 y a otro 500. Y no es lo que la mayoría piensa. Hay una idea muy extendida sobre lo que hace valiosa a una persona, y quiero desarmarla ahora mismo porque le está costando años a mucha gente buena. La idea es esta, que uno se vuelve valioso acumulando conocimiento. Estudias, te preparas, te certificas, acumulas papeles, y en algún momento el mercado se da cuenta y te recompensa. Yo creí eso. Y conozco a mucha gente que sigue creyéndolo, con títulos colgados en la pared y una frustración enorme por dentro. Porque el mercado no paga por lo que sabes, paga por lo que resuelves. Y esas dos cosas se parecen lo suficiente como para confundirse, pero son completamente distintas. Puedes saber muchísimo y no resolverle nada a nadie. De hecho, es más común de lo que parece. Es la persona que puede explicarte con detalle por qué las cosas están mal, pero no puede arreglar ninguna. Y puedes saber relativamente poco, pero resolver algo que a mucha gente le duele y ganar bien. Piénsalo con un ejemplo cotidiano. Cuando se te tapa un drenaje a las 11 de la noche, tú no contratas al que más sabe de plomería, contratas al que llega y le pagas lo que te pida, sin regatear, porque tienes agua en la cocina y no te importa su currículum. Ese hombre no te vendió conocimiento, te vendió una solución a un problema que en ese momento era urgente. El mercado se mueve así, siempre. Y de ahí sale el primer principio que quiero que anotes. El dinero está donde está el problema, no donde está el esfuerzo, no donde está la intención, donde está el problema. Ahora bien, no todos los problemas valen lo mismo. Y aquí entra la segunda parte, que es la que de verdad mueve la escalera. Lo que determina cuánto te pagan no es solo qué problema resuelves, es de qué tamaño es ese problema y cuánta gente puede resolverlo además de ti. Esas dos variables explican casi todo. Un problema pequeño que muchos pueden resolver se paga poco, no porque quien lo resuelve valga poco como persona, sino porque hay fila. Un problema grande que pocos pueden resolver se paga muchísimo, aunque tome menos tiempo, y por eso hay gente que trabaja 3 horas y gana lo que otro gana en 3 semanas. No es injusticia mística, es que uno está resolviendo algo que muchos podrían hacer y el otro está resolviendo algo que casi nadie sabe hacer. Déjame contarte de 2 personas que conocí en la misma industria. Los 2 empezaron vendiendo, los 2 eran honestos, trabajadores, cumplidos. Los 2 tenían más o menos el mismo carisma. El primero se dedicó a vender más llamadas, más visitas, más horas. Se volvió muy bueno cerrando ventas y ganó bien, de verdad ganó bien, mientras aguantó el ritmo. El segundo hizo algo distinto, se puso a estudiar por qué la gente compraba. Se metió a entender los números del negocio, aprendió a formar a otros vendedores. 5 años después, el primero seguía vendiendo. Bien, pero solo. El segundo ya no vendía. Dirigía a 40 personas que vendían. Y aquí está lo importante, porque no quiero que suene a que uno es mejor persona que el otro. No lo es. La diferencia no fue de carácter. Fue de decisión. Uno decidió mejorar en lo que ya sabía hacer. El otro decidió aprender algo que multiplicaba lo que ya sabía hacer. Eso es subir la escalera. No es trabajar más fuerte en el mismo escalón. Ahora, quiero darte una manera práctica de pensar esto, porque las ideas bonitas sin aplicación no sirven de nada. Hazte estas 3 preguntas sobre lo que haces hoy. La primera, ¿qué problema le estoy resolviendo a la persona que me paga? Y por favor, respóndela en serio, no con tu puesto. Tu puesto no es la respuesta. Soy auxiliar administrativo, no es un problema resuelto. La respuesta verdadera se parece más a evito que se pierdan documentos que le costarían mucho dinero a esta empresa. Cuando puedes decir eso con claridad, empiezas a entender cuánto vales de verdad. La segunda, ¿cuánta gente podría resolver ese mismo problema? Si la respuesta es casi cualquiera con un mes de entrenamiento, ya sabes por qué tu ingreso está donde está. Y no es un insulto, es información. Y la tercera, que es la que abre la puerta,
¿Qué problema, un poquito más grande, está ocurriendo cerca de mí y nadie está resolviendo? Esa tercera pregunta ha cambiado más vidas de las que te imaginas. Porque casi siempre hay uno. En todos los trabajos hay algo que está mal y que todos aguantan porque nadie quiere hacerse cargo. Un proceso que se traba, un cliente que siempre se queja, un reporte que nadie entiende. Ahí está tu escalón. No en pedir un aumento, en volverte la persona que resuelve eso. Y te advierto algo, porque va a pasar. La primera vez que resuelvas un problema que no te correspondía, no te van a pagar más. Te van a agradecer. A lo mucho. Y ahí muchos se decepcionan y no vuelven a intentarlo. Dicen que se aprovecharon de ellos. Pero es que no lo estás haciendo por ese pago. Lo estás haciendo porque ahora sabes resolver algo que antes no sabías. Y eso ya nadie te lo quita. Te lo llevas si te quedas y te lo llevas si te vas. Ese conocimiento es tuyo. La empresa te prestó el problema para que aprendieras con él. Piénsalo así y todo cambia de sentido. Ahora, hay un grupo pequeño de habilidades que aparecen una y otra vez en la gente que sube rápido. No son secretas, no son complicadas, pero son sorprendentemente raras. Y esas son las que quiero que veamos ahora, una por una, porque si tuviera que apostar por dónde empezar contigo, empezaría exactamente ahí. Hay 4 habilidades que el mercado paga bien en cualquier parte, en cualquier oficio, en cualquier época. No son técnicas. No dependen de tu carrera, no se vuelven obsoletas cuando cambia la tecnología. Y lo curioso es que a ninguna de las 4 las enseñan bien en la escuela. Por eso siguen siendo caras, porque casi nadie las tiene. La primera es hablar. Y ya sé lo que estás pensando, que hablar lo hace cualquiera. No, hablar lo hace cualquiera. Hacerse entender, no. Piensa en la última junta a la que fuiste. Piensa en cuánta gente habló mucho y en cuán poca gente dijo algo que se pudiera repetir después. La capacidad de tomar una idea complicada y dejarla clara en 3 frases es de las cosas mejor pagadas que existen. Porque el que puede explicar, puede convencer. Y el que puede convencer, puede mover recursos, gente y decisiones. Yo era pésimo para esto. Me daba pena hablar frente a más de 5 personas. Se me secaba la boca y se me olvidaba lo que iba a decir. Y no lo arreglé leyendo sobre oratoria. Lo arreglé hablando. Mal. Al principio. Bastante mal. Pero cada vez menos mal. Si tuviera que darte un solo ejercicio para el próximo mes, sería este. La próxima vez que entiendas algo, explícaselo a alguien en voz alta. No en tu cabeza. En voz alta. Vas a descubrir algo incómodo y valiosísimo. Que muchas cosas que creías entender, no las entendías. Solo te sonaban conocidas. Explicar es la prueba de que entendiste. Déjame contarte de un muchacho que trabajaba en un taller mecánico. Era buenísimo con las manos, de los mejores. Pero cuando un cliente le preguntaba qué tenía el carro, se enredaba, usaba palabras que nadie entendía y el cliente se iba desconfiando. Su jefe le dijo una cosa que le cambió el negocio entero. Le dijo: a ti no te están pagando por arreglarlo, te están pagando porque confíen en ti. Y se puso a practicar. Empezó a explicar cada reparación como si se la estuviera contando a su mamá, sin palabras raras, con comparaciones sencillas. 2 años después tenía su propio taller y una lista de espera. Y fíjate en algo, porque es lo importante. No aprendió ni una sola cosa nueva de mecánica en esos 2 años. Lo único que cambió fue que ahora la gente le entendía. La segunda habilidad es vender. Y aquí mucha gente se pone tensa. Porque cuando decimos vender, la gente se imagina a alguien insistiendo, presionando, engañando. Eso no es vender. Eso es molestar. Vender es lograr que otra persona entienda por qué lo que tú tienes le sirve. Nada más que eso. Y lo haces todos los días, aunque no trabajes en ventas. Cuando pides un permiso, vendes. Cuando propones una idea, vendes. Cuando vas a una entrevista, te vendes. Cuando le pides a tu familia que te apoye con un proyecto, vendes. La diferencia es que la mayoría lo hace por instinto y a ciegas. Y unos cuantos lo hacen sabiendo lo que hacen. El que sabe vender nunca depende de que alguien lo descubra. Puede ir y mostrar lo que trae. Y esa independencia vale muchísimo. Porque la persona que no sabe vender se queda esperando a que la vida la note. Y la vida está distraída. La tercera habilidad es decidir con criterio. Esta es más silenciosa que las otras 2. Y por eso se subestima. Pero es probablemente la que más dinero mueve. Decidir con criterio significa poder ver una situación, distinguir lo que importa de lo que hace ruido y elegir sin que la emoción del momento te maneje.
Te lo voy a poner claro, a la gente le pagan por hacer, pero a la gente le pagan muchísimo más por decidir. Y la razón es simple, las malas decisiones cuestan carísimo y las buenas ahorran fortunas. Por eso, el que decide bien es tan caro, porque cada decisión suya vale por cientos de horas de trabajo de otros. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso? No con teoría, se desarrolla decidiendo, viendo el resultado y siendo honesto contigo cuando te equivocas. Ese último paso es el que casi nadie da. La mayoría decide, se equivoca y después construye una explicación donde la culpa fue de las circunstancias. Y así se puede vivir 30 años sin aprender nada. El que revisa sus decisiones sin defenderse aprende 10 veces más rápido que el que las justifica. 10 veces, con los mismos años encima. La cuarta habilidad es dirigir personas. Y quiero ser cuidadoso aquí. Porque dirigir no es mandar. Mandar es fácil. Cualquiera con un puesto puede mandar. Dirigir es lograr que la gente quiera hacer algo. Es distinto y es rarísimo. El que sabe dirigir rompe el techo del que hablábamos antes, porque ya no depende de sus propias horas. Puede coordinar las horas de 20 personas. Ahí es donde la escalera se dispara. No cuando trabajas mejor, cuando logras que un grupo trabaje mejor. Y fíjate en algo, porque esto sí me parece importante. Estas 4 habilidades tienen algo en común. Las 4 se tratan de personas. Hablar, vender, decidir, dirigir. Ninguna es sobre máquinas. Todas son sobre seres humanos. Y ese es el punto que quiero dejarte de esta parte. El mercado le paga muy bien a quien entiende a la gente. Porque los problemas grandes de este mundo casi nunca son problemas técnicos. Son problemas de personas que no se entienden, que no se coordinan, que no se explican, que no confían. Quien resuelve eso nunca se queda sin trabajo. Ahora, quiero anticipar una objeción, porque a mí me la hicieron mucho. Alguien va a decir, yo soy tímido, yo no soy así, yo no nací para eso. Y déjame decirte algo con todo respeto, yo tampoco nací para eso. Un muchacho de granja que a los 25 años estaba quebrado y con miedo de hablar en público no nació para pararse en un escenario. Eso no se hereda, se aprende. La timidez no es un destino, es una falta de práctica que se volvió costumbre. Y aquí está lo que más me gusta de las 4 habilidades que te acabo de mencionar. Ninguna cuesta dinero. No necesitas una carrera nueva, no necesitas un préstamo, no necesitas permiso de nadie, necesitas práctica, incomodidad y constancia, que es exactamente lo que casi nadie está dispuesto a poner. Y por eso siguen siendo caras. Ahora bien, si esto es tan sencillo de entender, ¿por qué tan poca gente lo hace? Porque hay 3 frases que se repiten como un muro. 3 frases que suenan razonables, que parecen ciertas y que han detenido más vidas que cualquier crisis económica. Vamos a mirarlas de frente, una por una. Porque probablemente tú has dicho alguna de ellas. Esta misma semana. La primera frase es, no tengo tiempo. Es la más común de todas. Y también la más honesta en apariencia, porque casi siempre la dice gente que de verdad está ocupada. Pero déjame contarte algo que me obligó a mirarla distinto. Un hombre me dijo una vez que no tenía tiempo de nada. Trabajaba, se transportaba 2 horas diarias, tenía hijos, tenía casa que atender. Y era cierto, todo era cierto. Le pedí que hiciera un ejercicio durante 7 días, que no cambiara nada de su rutina, solo que anotara en qué se le iba el tiempo, con honestidad, sin adornar. A la semana regresó con una cara distinta. No había encontrado tiempo escondido en su jornada laboral. Ahí no había nada que rascar. Su trabajo se comía lo que se tenía que comer. Lo que encontró fue otra cosa. Encontró que entre que llegaba a su casa y se dormía, se le iban 2 horas y media en las que no podía decir con precisión qué había hecho. No estaba descansando. Tampoco estaba con su familia. Estaba en ese estado intermedio en el que uno está presente pero no está en ningún lado. Y no te cuento esto para que te sientas mal. Te lo cuento porque él tampoco se sintió mal. Se sintió aliviado. Porque durante años había creído que su vida no cambiaba porque no había espacio. Y descubrió que sí había espacio. Solo que estaba ocupado por algo que ni siquiera disfrutaba. Eso es distinto. Muy distinto. No tener tiempo es una condena. Tener el tiempo ocupado en otra cosa es una decisión que se puede revisar. Y ojo, no te estoy diciendo que llenes cada hueco de tu día de productividad. Eso es otra forma de enfermarse. Descansa. De verdad descansa. Solo distingue entre descansar y desaparecer. Media hora.
Eso es todo lo que te estoy pidiendo que rescates. No 3 horas. Media. La segunda frase es: no tengo dinero. Y esta también tiene su parte de verdad, sobre todo si estás apretado. No voy a fingir que la falta de dinero no limita. Sí limita. Pero quiero mostrarte algo. Casi todo lo que necesitas aprender al principio no cuesta. Un libro usado cuesta menos que una comida fuera. Y hay bibliotecas, y hay miles de horas de gente enseñando gratis lo que antes se cobraba carísimo. Lo que hoy tienes disponible en tu teléfono habría sido impensable hace 30 años. Antes había que viajar a otra ciudad y pagar una fortuna para escuchar a alguien que supiera. Hoy lo tienes ahí. Y aquí está lo incómodo. Nunca en la historia el conocimiento fue tan barato y nunca hubo tanta gente que no lo toma. Porque no era el precio. El precio era la excusa. Lo que de verdad cuesta no es el dinero. Es la disciplina de sentarte a estudiar algo cuando estás cansado y nadie te está obligando. Eso no lo vende nadie. Eso lo pones tú. Ahora, quiero decir algo sobre invertir en uno mismo, porque hay gente que sí tiene un poco de dinero y aún así no lo hace. Yo aprendí a comprar libros antes de sentir que podía pagarlos. Y sé que suena imprudente, pero déjame explicarte cómo lo veía. Cuando gastas dinero en algo que se consume, ese dinero se fue. Cuando lo pones en algo que te cambia la cabeza, ese dinero se queda contigo en forma de capacidad. No estoy diciendo que te endeudes, estoy diciendo que revises tu escala de prioridades. Mucha gente que jura que no le alcanza para un libro, sí encuentra para otras cosas que se acaban el mismo día. No es un reproche, es una invitación a que mires tus propios números con honestidad. Y la tercera frase, que es la que más tristeza me da escuchar, es: ya estoy grande para eso. La escucho a los 50, la escucho a los 40. Y créeme, la he escuchado a los 30. Y siempre pienso lo mismo. ¿Grande comparado con qué? Porque los años van a pasar de todos modos. Esa parte no está en discusión. Dentro de 5 años vas a tener 5 años más, hagas lo que hagas. La única pregunta es si vas a llegar a esa fecha con algo nuevo o con lo mismo. Y esa sí la decides tú. Conocí a una mujer que empezó a estudiar a los 53 años. Le decían que para qué, que ya para qué a esa edad, que le faltaba poco para retirarse. Ella contaba que se hizo una cuenta muy simple. Si terminaba, iba a tener 57 años con una carrera. Y si no empezaba, iba a tener 57 años igual, pero sin nada. Lo dijo de una manera que se me quedó. Los años se me van a ir de las dos formas. Prefiero que se vayan construyendo algo. Terminó. Y trabajó 15 años en algo que le gustaba. 15 años no es poco. Es una vida entera de trabajo para mucha gente. Ahora, quiero ser claro en una cosa, porque no quiero que esto suene a que basta con querer. Estas 3 frases no siempre son excusas. A veces son descripciones reales de una situación difícil. Hay gente que de verdad está en una temporada donde no se puede, donde hay un enfermo en casa, donde hay 2 empleos y 3 hijos, donde el cuerpo ya no da. Si estás ahí, no te agregues culpa encima, ya traes bastante, pero hazte una sola pregunta, con calma. ¿Esto es una temporada o se volvió mi manera de vivir? Porque las temporadas pasan, y cuando pasan hay que estar listo para retomar. Lo que hace daño no es la temporada difícil, es que la temporada termine y uno siga hablando como si no hubiera terminado. Yo estuve quebrado, sé lo que es, y también sé lo que es seguir hablando como quebrado cuando ya no lo estás, solo por costumbre. Así que revisa cuál es tu caso, con honestidad y sin dureza. Y si concluyes que sí hay un espacio, aunque sea chiquito, entonces vamos a la parte práctica. Porque hasta aquí hemos hablado de por qué, ahora toca el cómo. Y quiero darte algo concreto, no una filosofía, un plan que puedas empezar el lunes. Quiero darte algo concreto, porque las ideas sin instrucciones se evaporan en 2 días. Y voy a empezar por lo más importante, que es también lo que casi nadie hace. Elige una sola cosa. Ese es el primer paso, y es donde se cae la mayoría. Porque cuando alguien se entusiasma con esto, quiere arreglarlo todo al mismo tiempo. Va a leer más, hacer ejercicio, aprender un idioma, estudiar finanzas y despertarse más temprano. Todo desde el lunes. Y para el jueves ya no está haciendo nada. No fue falta de ganas, fue exceso de frentes. Así que elige una habilidad, la que más te sirva en el lugar donde estás parado hoy. Si tu trabajo depende de convencer gente, aprende a vender. Si te tiemblan las piernas cuando tienes que presentar algo, aprende a hablar. Si sientes que no entiendes de dónde salen los números de tu empresa, aprende a leer números.
durante meses. Suena lento. Y sí, es lento, pero es la única velocidad que funciona. Segundo paso. Ponle una hora fija. No cuando pueda. Cuando pueda, nunca llega, porque siempre hay algo más urgente que algo importante. Ponle un horario y trátalo como si fuera una cita con alguien a quien respetas, porque lo es. Es una cita contigo. A mí me funcionó temprano, antes de que el día empezara a exigirme cosas. Pero eso es mío, no es una regla. Conozco gente que lo hace en la noche y le va perfecto. Lo que no funciona es la hora indefinida. Tercero, que sea ridículamente pequeño al principio. Y aquí quiero insistir, porque va contra el instinto. Cuando alguien se emociona, quiere empezar con 2 horas diarias. Y aguanta 3 días. Empieza con 15 minutos. Sí, 15. Aunque sientas que es poco, aunque te den ganas de más. Porque lo que estás construyendo en las primeras semanas no es conocimiento, es la costumbre de aparecerte. Y la costumbre de aparecerte se construye apareciéndote, no rindiéndote mucho. Cuando llevas 2 meses sin fallar 15 minutos, ahí sí súbele. Y va a ser fácil subirle, porque ya no estás peleando contigo para sentarte. Cuarto, aplica lo que aprendas dentro de la misma semana. Esto es lo que separa a la gente que estudia mucho y no avanza, de la gente que estudia poco y despega. El conocimiento que no se usa, no se queda, se evapora y encima te deja la sensación falsa de que ya lo sabes. Si estás aprendiendo a hablar en público, habla esta semana. Aunque sea frente a 3 personas. Aunque sea mal, si estás aprendiendo a vender, ofrece algo esta semana. Aunque te digan que no, lo que se practica se queda, lo que solo se lee se olvida. Quinto, mide. Y aquí quiero darte una manera de medir que a mí me ha servido más que cualquier otra. Cada domingo, hazte 2 preguntas. La primera, ¿qué sé hacer hoy que no sabía hacer el domingo pasado? Si la respuesta es nada 3 domingos seguidos, no te castigues. Solo entiende que estás girando en el mismo lugar y ajusta algo. La segunda pregunta es más incómoda. ¿Por qué me pagarían más hoy que hace 6 meses? Si no tienes respuesta, ya sabes en qué trabajar. Y si la tienes, escríbela. Porque el día que negocies un aumento o cambies de trabajo, esa lista es tu argumento. La gente pide aumentos hablando de sus necesidades. Y ya vimos que el mercado no responde a las necesidades. El que consigue lo que pide, llega con evidencia. Llega diciendo qué resolvió, cuánto ahorró, qué problema quitó de encima. Eso no se improvisa el día de la junta, se junta durante meses. Ahora quiero prepararte para 3 cosas que te van a pasar, porque le pasan a todo el mundo y es mejor que las veas venir. La primera, al mes no va a haber ningún resultado visible, ninguno. Vas a llevar 30 días de disciplina y tu vida se va a ver exactamente igual. Mismo sueldo, mismo trabajo, mismos problemas. Y ahí es donde la mayoría concluye que no sirve. No es que no sirva. Es que el valor se acumula por dentro antes de aparecer por fuera. Igual que la raíz antes del árbol. Aguanta ese primer mes sin evidencia. Es el peaje. Conocí a una señora que empezó con 10 minutos. 10. A ella misma le daba risa decirlo, le parecía ridículo. Al principio nadie se dio cuenta, ni en su casa. Se sentaba después de la cena, leía un rato y ya. Al año y medio la ascendieron. Y cuando le preguntaron qué había hecho distinto, no supo qué contestar. Porque no hubo un momento, no hubo un curso, ni un diploma, ni un día heroico que pudiera señalar. Había habido 500 días de 10 minutos. Eso es lo que nadie ve. Y es lo único que funciona. La segunda, alguien cercano se va a burlar. No con maldad, casi nunca es con maldad. Va a ser una broma, un comentario ligero sobre que ahora te crees mucho, o que a ver cuánto te dura. Y esas bromas duelen más de lo que uno admite, porque vienen de gente que quieres. No discutas. No expliques. No trates de convencer a nadie de lo que estás haciendo. Simplemente sigue. El tiempo se encarga de esa conversación mucho mejor que tú. Y la tercera. Vas a fallar días. Te vas a enfermar. Va a haber una emergencia. Va a haber una semana imposible. Y ahí está la trampa más peligrosa de todas, porque no es el día que fallas lo que rompe todo, es lo que te dices después de fallar. Si te dices, ya lo eché a perder, se acabó. Así se acaban las cosas, no por el tropiezo, sino por el veredicto. Falla un día y regresa al siguiente, sin drama, sin discurso. La constancia no es no fallar nunca, es regresar siempre. Y déjame decirte algo sobre el tiempo que esto toma, porque quiero ser honesto contigo. En 6 meses vas a notar la diferencia tú. En 1 año la van a notar los que te rodean. En 3 años la va a notar tu cuenta bancaria.
Ese orden no se puede alterar, aunque a todos nos gustaría empezar por el último. Y esos 3 años van a pasar igual, con esto o sin esto. Esa es la única ventaja que tenemos, y es enorme si la sabes usar. El tiempo va a correr de todas formas. La única pregunta es en qué dirección estás caminando mientras corre. Ahora, cuando esto empieza a funcionar, pasa algo que no esperaba y que casi nadie menciona. Pero antes de llegar ahí, tengo que atender una objeción que me hacen siempre en este punto. Y es una objeción justa. Alguien dice, todo esto suena muy bien, pero yo estoy en un lugar donde no hay para dónde crecer. Aunque me vuelva el mejor, aquí no hay siguiente escalón. Y muchas veces es cierto, hay trabajos así. Hay lugares donde el techo está pintado a 30 centímetros de tu cabeza y no importa lo que hagas. Si estás ahí, no te voy a decir que te esfuerces más para que alguien lo note. Sería mentirte. Pero te voy a decir otra cosa, y quiero que la escuches con cuidado, porque cambia el panorama por completo. El valor que construyes no se queda en la empresa, se queda en ti. Esa distinción lo cambia todo cuando estás atorado. Si aprendes a hablar en público, esa habilidad no se queda en el escritorio cuando te vas. Si aprendes a manejar números, se va contigo. Si aprendes a resolver conflictos entre personas, te la llevas puesta. Tu empresa te presta el escenario. Pero el músculo que desarrolles es tuyo. Y esto tiene una consecuencia práctica que quiero que veas. Cuando tu trabajo actual no tiene siguiente escalón, tu trabajo actual deja de ser tu destino y se convierte en tu financiamiento. Es distinto y cambia cómo llegas cada mañana. Ya no vas a un lugar que te frustra porque no avanzas. Vas a un lugar que te paga mientras construyes lo que sigue. Sigue haciendo bien tu trabajo, eso no está en discusión. Se hace bien porque te pagan por eso y porque uno no anda dejando las cosas a medias, pero deja de esperar que ese lugar te dé lo que ese lugar no tiene. Conocí a una mujer que trabajaba en una oficina pequeña, con un puesto que no iba para ningún lado. 5 personas, ningún puesto arriba del suyo, ningún presupuesto para nada. Se pasó 2 años frustrada esperando una oportunidad que estructuralmente no podía existir, hasta que cambió la pregunta. Dejó de preguntarse cómo crecer ahí y empezó a preguntarse qué podía aprender ahí. Y resultó que ahí podía aprender muchísimo. Estaba en contacto con clientes todos los días. Veía cómo se cobraba, cómo se perdía dinero, cómo se trataba mal a la gente y cómo se trataba bien. Empezó a poner atención a cosas que antes le parecían ajenas. Empezó a hacer preguntas que no le correspondían. Empezó a entender el negocio completo, no solo su parte. 3 años después, abrió el suyo. Y siempre decía que la escuela más cara que tuvo se la pagaron a ella, no al revés. Esa manera de ver las cosas es la que quiero dejarte si estás atorado. Hay 2 formas de estar en un trabajo sin futuro. Puedes estar cumpliendo horas y esperando. O puedes estar cobrando por aprender. Las 2 se ven igual desde afuera. Adentro no se parecen en nada. Ahora, quiero ser honesto contigo en algo, porque no todo se arregla con actitud. A veces hay que irse. Y hay que decirlo, porque si no, este mensaje se vuelve un consejo para aguantar cualquier cosa, y no es eso. Si el lugar donde estás te está haciendo daño, si ya no aprendes nada, si el ambiente te está apagando, entonces la respuesta no es aprender a soportarlo mejor. La respuesta es prepararte para salir. Pero fíjate en la palabra, prepararte. Porque el error que veo con más frecuencia es renunciar en caliente, un martes, después de un mal día, sin nada construido. Y esa persona casi siempre termina en un lugar parecido, o peor, porque negoció desde la desesperación. Cuando te vas preparado, negocias. Cuando te vas desesperado, aceptas. Así que si tu conclusión es que hay que irse, perfecto. Pero vete con algo en las manos. Vete cuando tengas una habilidad nueva, o contactos nuevos, o algo ahorrado, o preferentemente las 3 cosas. La puerta se abre mejor desde afuera que a patadas. Hay algo más que quiero decir sobre esto, porque me parece que muy poca gente lo considera. No siempre hay que cambiar de trabajo. A veces hay que cambiar de posición dentro del mismo trabajo. Y me explico. En muchos lugares existen áreas donde sí hay crecimiento, solo que tú no estás en esa área. La gente pide aumentos. Muy poca gente pide cambiarse de área. Y sin embargo, moverte al lugar donde sí hay escalones vale muchísimo más que un aumento en un lugar donde no los hay. Pregúntate dónde está el dinero en la empresa donde trabajas, no en tu departamento, en la empresa completa. ¿Qué área atrae los clientes? ¿Qué área resuelve los problemas caros? ¿Qué área tiene gente que se ve tranquila y bien pagada? Ahí está la información que necesitas. Y acercarte a esa área, aprender lo que ahí se sabe,
Hacerte útil ahí antes de pedir nada, eso sí es una estrategia. Ahora, quiero cerrar esta parte con una advertencia que me parece necesaria. Nada de esto funciona si lo haces con resentimiento. He visto gente que se pone a estudiar por rabia, para demostrarle a alguien, para que se arrepientan. Y sí, la rabia arranca fuerte, pero se acaba rápido y encima te deja amargado en el camino. Si vas a construir algo, constrúyelo porque quieres una vida distinta, no porque quieres que alguien se sienta mal. La primera razón te sostiene 10 años, la segunda te dura 3 meses. Y hay una diferencia que se nota en la persona al final del camino. El que construyó por rabia llega arriba y sigue enojado. El que construyó por dirección llega arriba y está en paz. Los dos subieron, pero no llegaron al mismo lugar. Así que revisa tu motivo, no para juzgarte, sino porque el motivo determina cuánto vas a aguantar y en quién te vas a convertir mientras tanto. Y con eso claro, quiero hablarte de lo que pasa del otro lado, de lo que de verdad cambia cuando este trabajo empieza a dar resultados, porque no es lo que uno se imagina al principio. Lo que cambia no es principalmente el dinero. Y esto me tomó años entenderlo, porque cuando uno está apretado, cree que el dinero es la respuesta a todo. Yo lo creí. A los 25 años, con centavos en la bolsa, habría jurado que si me alcanzaba, todos mis problemas se resolvían. El dinero resuelve los problemas de dinero. Eso es real y no es poco. Pero lo que de verdad cambia cuando te vuelves valioso es otra cosa. Lo primero que cambia son las opciones. Y las opciones son, para mí, la definición más honesta de libertad que conozco. Cuando no eres valioso para el mercado, tienes una sola puerta, ese trabajo, ese jefe, esa ciudad, ese sueldo. Y cuando solo tienes una puerta, no puedes negociar nada. Porque los dos saben que no te puedes ir. Eso no se dice en voz alta, pero se siente en la manera en que te hablan, se siente en lo que aceptas callado. Ahora, cuando eres valioso, no es que te vayas. Muchas veces te quedas exactamente donde estabas. Pero te quedas distinto, te quedas porque quieres, no porque no tienes a dónde ir. Y esa diferencia, que es invisible desde afuera, te cambia por dentro completamente. Conocí a un hombre que llevaba 11 años en el mismo puesto, aguantando a un jefe difícil. Cuando por fin se preparó y consiguió otras opciones, todos pensamos que renunciaría de inmediato. No renunció. Se quedó 2 años más. Pero me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que esos 2 últimos años fueron completamente distintos a los 11 anteriores. Y que el trabajo era el mismo, el jefe era el mismo y el escritorio era el mismo. Lo único que había cambiado era que ahora podía irse. Y eso le devolvió algo que había perdido sin darse cuenta. La sensación de estar ahí por decisión propia. Lo segundo que cambia es el respeto. Y quiero ser cuidadoso con esta palabra, porque no hablo de que la gente te aplauda. Hablo de que empiezan a consultarte en vez de informarte. Fíjate en esa distinción, porque es enorme. A la gente que no consideran valiosa le informan las decisiones ya tomadas. A la gente valiosa le preguntan antes. Y ese cambio no lo pides. No se puede pedir. Aparece solo cuando ya resolviste suficientes cosas como para que buscarte sea lo lógico. Lo tercero que cambia, y esto es lo que menos esperaba, es tu capacidad de decir que no. Cuando eres reemplazable, todo te obliga. Cada petición es una orden disfrazada de favor, y aceptas cosas que no quieres, no por generoso, sino por miedo. Cuando te vuelves valioso, puedes decir que no sin que se caiga el mundo. Y ahí es donde tu tiempo empieza a ser tuyo otra vez. Porque la persona que no puede decir que no, no tiene agenda. Tiene la agenda de los demás. Me acuerdo de un hombre que me contó que la primera vez que dijo que no en su trabajo, casi no pudo dormir esa noche. Estaba convencido de que lo había arruinado todo. Le habían pedido, otra vez, quedarse un sábado. Y por primera vez dijo que no podía. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Pero me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que lo peor no habían sido los años diciendo que sí. Lo peor fue darse cuenta de que nadie lo estaba obligando, que el que se obligaba era él. Y hay una cuarta cosa, que quizá es la más importante y de la que casi nadie habla. Cambia la manera en que te hablas a ti mismo. Hay algo que le pasa a la persona que sabe que puede aprender lo que se proponga. Deja de tenerle miedo al futuro de la misma manera. No es que se vuelva arrogante, es que deja de vivir con esa ansiedad de fondo de que si algo se cae todo, porque ya comprobó, con evidencia propia, que es capaz de construir. Y esa evidencia no te la puede dar nadie. No sirve que yo te diga que puedes, tiene que salir de haberlo hecho.
Por eso insisto tanto en empezar pequeño, porque los primeros 15 minutos sostenidos 30 días no te van a enseñar gran cosa de la materia, pero te van a demostrar que puedes sostener algo. Y esa prueba vale más que el contenido. Ahora quiero decir algo sobre el dinero, porque no quiero que suene a que el dinero no importa. Sí importa. Y quien te diga lo contrario probablemente nunca ha estado sin él. El dinero importa porque quita miedo, porque te deja dormir, porque hace que una enfermedad sea un problema médico y no una tragedia familiar. Y hay una libertad muy concreta que solo da el dinero, la de no tener que aceptar la primera oferta. Pero fíjate en lo que acabo de describir. Todo eso son opciones otra vez. El dinero es valioso porque compra opciones, no al revés. Y por eso, cuando el dinero llega sin que la persona haya cambiado, casi siempre se va. Lo hemos visto 1000 veces. Gente que recibe una cantidad grande de golpe y en 2 años está igual que antes. Porque el dinero no fue el resultado de una capacidad nueva. Fue un accidente afortunado. Y lo que llega por accidente, se va por accidente. En cambio, lo que llega por capacidad se puede reconstruir. Si mañana perdieras todo lo que tienes pero conservaras lo que sabes hacer, lo recuperarías. Tardarías, pero lo recuperarías. Esa es la diferencia entre tener dinero y ser valioso. Ahora, quiero advertirte de algo, porque he visto que le pasa a gente que empieza este camino y no lo esperaba. Cuando empiezas a subir, algunas relaciones se van a mover. No todas, pero algunas. Vas a ver gente que se alegre sinceramente por ti, y esa gente es un tesoro. Cuídala. Y vas a ver gente que se incomode, que empiece a hacer comentarios raros, que se aleje sin explicación. No es que sean malas personas. Muchas veces es que tu cambio les recuerda algo que ellos no están haciendo, y eso incomoda sin que nadie lo quiera. No te enojes con ellos. Tampoco te frenes por ellos. Simplemente entiende que crecer tiene ese costo, y que es un costo real. No te lo voy a endulzar. Pero también entiende esto, mientras algunas puertas se cierran, se abren otras. Y las que se abren suelen llevarte a gente que está haciendo lo mismo que tú. Y estar cerca de gente que está creciendo es de las cosas que más aceleran todo. Hay algo más que quiero mencionar, porque me parece que es de las cosas más bonitas de todo esto. Cuando te vuelves valioso, puedes ayudar de verdad. Mientras estás apretado, tus ganas de ayudar chocan siempre con tu capacidad. Quieres apoyar a tu familia y no alcanza. Quieres darle una oportunidad a alguien y no puedes. Quieres resolver algo y solo puedes acompañar. Es una de las frustraciones más silenciosas que existen, querer y no poder. Cuando construyes capacidad, esa frustración se reduce. Y no solo por el dinero, también porque ahora sabes cosas que le sirven a la gente que quieres. El que aprendió a hablar puede defender a alguien que no sabe defenderse. El que aprendió a decidir puede aconsejar a quien está perdido. El que aprendió a dirigir puede darle trabajo a alguien que lo necesita. Eso no aparece en ninguna escalera de sueldos, pero para mí es la mejor parte. Y aquí quiero hacerte una pregunta, para que la cargues contigo. ¿A quién podrías ayudar si fueras el doble de capaz de lo que eres hoy? Piénsalo con nombre y apellido. No en abstracto, porque a mucha gente le cuesta trabajar por sí misma, pero encuentra una fuerza tremenda cuando lo hace por alguien. Si necesitas ese motor, úsalo. No tiene nada de malo. Yo lo usé. Durante mis primeros años, lo que me sacaba de la cama no era una visión grandiosa de mi futuro, era que estaba cansado de quedarle mal a mi familia. Ese fue mi motor al principio. Después se convirtió en otra cosa. Pero al principio fue ese. Y ahora quiero cerrar con algo práctico, porque toda esta conversación no sirve de nada si mañana amaneces igual. No te voy a pedir que cambies tu vida. Te voy a pedir una sola cosa, que subas un escalón. No que subas la escalera, un escalón. Porque cuando alguien escucha una conversación como esta, casi siempre le pasa lo mismo. Se emociona, se imagina toda su vida distinta, hace planes enormes y en 2 semanas está exactamente igual que antes. No pasó por falta de deseo. Pasó porque el salto que se imaginó era demasiado grande para dar el martes. Así que vamos con uno solo. ¿Cuál es tu escalón? Es aquella cosa que si supieras hacer, y hoy no sabes, cambiaría lo que puedes ofrecer donde estás parado. No en 5 años. Ahora. Para algunos es hablar sin temblar. Para otros es entender los números de su propio negocio. Para otros es aprender a escribir un mensaje que la gente entienda a la primera. Para otros es dejar de improvisar y aprender a organizar. Solo tú sabes cuál es. Y probablemente ya te vino a la cabeza mientras lo decía. Esa que te vino a la cabeza. Esa es. Ahora, lo que sigue es lo importante. Y es donde quiero que seas muy concreto. No decidas aprenderla. Decide cuándo. Porque voy a aprender a hablar mejor no es una decisión.
Es un deseo con buena redacción. Los martes y jueves a las 6 de la mañana, 30 minutos. Sí es una decisión. Tiene día, tiene hora y tiene duración. Y no la pongas en tu cabeza. Ponla donde la puedas ver. Yo sé que suena a detalle menor. No lo es. La diferencia entre la gente que cumple y la que no cumple casi nunca es la fuerza de voluntad. Casi siempre es que unos lo agendaron y otros lo dejaron flotando. Ahora déjame decirte lo que va a pasar para que no te agarre desprevenido. El primer día lo vas a hacer con entusiasmo. El tercero te va a costar. El séptimo vas a encontrar una razón excelente para saltártelo. Y va a ser una razón de verdad buena, no una tontería. Va a estar bien argumentada. Así son las mejores excusas. No parecen excusas, parecen sentido común. Ese día es el que importa. No el primero, cuando estabas motivado. El séptimo, cuando ya no. Porque lo que se decide el séptimo día no es si estudias 30 minutos. Lo que se decide es qué clase de persona vas a ser con las promesas que te haces a ti mismo. Y esa pregunta se responde muchas veces en la vida. Cada vez que la respondes, te haces un poquito más confiable o un poquito menos. Contigo, que es con quien más importa. Ahora, quiero cerrar volviendo a la escalera. Porque hay algo de esa imagen que quiero que te lleves, y no es la parte de arriba. Arriba había una cifra enorme, y esa cifra llama la atención. Es normal, pero no es lo que importa de la escalera. Lo que importa es que es una escalera, que tiene escalones, que están conectados, que del lugar donde estás parado hoy hasta donde quieras llegar, hay un camino continuo, no hay un abismo, no hay un salto imposible en medio, hay escalones. Y ninguno de ellos requiere permiso. Eso es lo que quiero que se te quede. No necesitas que nadie te autorice a volverte más capaz. No hay un comité que apruebe si mereces aprender. No hay una edad límite, ni un requisito de origen, ni una lista de espera. El día que decidas ponerte a trabajar en ti, empiezas. Y ya. Antes de la última idea, quiero dejarte 3 cosas bien guardadas. Si de toda esta conversación no te llevas nada más, que sean estas. La primera, nadie te paga por lo que te costó. Te pagan por lo que resolviste. Esa frase, si de verdad la entiendes, reorganiza la manera en que trabajas. Deja de preguntarte cuánto te esforzaste hoy y empieza a preguntarte qué resolviste hoy que otro no podía resolver. Son preguntas parecidas y llevan a vidas completamente distintas. La segunda, tu empleo te paga por lo que ya sabes. Nadie te va a pagar por aprender lo que todavía no sabes. Eso corre por tu cuenta y siempre va a correr por tu cuenta. No es injusto, es simplemente cómo funciona. Y el día que dejas de esperar que alguien más financie tu crecimiento, ese día empiezas a crecer de verdad. Y la tercera, que es la que más me costó aprender a mí. El valor se construye en privado y se cobra en público. Vas a pasar meses trabajando sin que nadie sepa. Vas a estudiar cuando los demás descansan y no vas a poder presumirlo, porque no hay nada que presumir todavía. Y después, un día, alguien va a ver el resultado y va a pensar que tuviste suerte. Déjalos pensar eso. Tú vas a saber la verdad. Y quiero agregar algo más, porque me parece que es lo más importante de las 3. Ninguna de estas ideas sirve mientras sigan siendo ideas. Yo escuché cosas parecidas a estas durante años antes de hacer algo con ellas. Las entendía. Podía repetirlas. Hasta se las explicaba a otros. Y mi vida seguía exactamente igual, porque hay una distancia enorme entre entender algo y hacerlo. Y esa distancia no se cruza pensando. Se cruza el martes a las 6 de la mañana, cuando suena la alarma y preferirías seguir durmiendo. Ahí se decide todo. No aquí mientras escuchas. Yo no te puedo acompañar a ese momento. Nadie puede. Ese momento es tuyo y vas a estar solo cuando llegue. Pero quiero que sepas algo cuando llegue. Que la persona que se levanta esa mañana no está haciendo algo pequeño. Está pagando el precio de una vida distinta en la única moneda que se acepta, que son las decisiones que uno toma cuando nadie está mirando. Ahora, una última cosa, y con esto termino. Va a haber días en que esto no se sienta como progreso. Va a haber semanas enteras en las que hagas todo bien y no pase absolutamente nada visible. En esos días, quiero que recuerdes algo. Nadie aplaude a la semilla. Todo el mundo aplaude al árbol cuando ya está grande y da sombra y todos se sientan debajo. Pero mientras estaba bajo la tierra, rompiéndose, empujando en la oscuridad, nadie sabía que existía. Y sin embargo, todo lo que después se admiró del árbol se decidió ahí abajo, en el silencio, sin público. Tú vas a pasar por esa etapa.
Todos los que han construido algo pasaron por ahí. No la confundas con fracaso. Es exactamente lo que se supone que se siente cuando estás empezando algo real. Así que no midas por el aplauso, mide por el escalón. ¿Sabes hoy algo que no sabías hace un mes? Entonces subiste, aunque nadie lo haya notado, aunque tu sueldo sea el mismo, aunque nada afuera haya cambiado todavía, subiste, y si subes uno al mes, en un año son 12. 12 escalones cambian una vida. No se ve al principio, pero la cambian. Yo estuve abajo, con centavos en la bolsa y con promesas que no pude cumplir. Y no salí de ahí por suerte, ni porque alguien viniera a rescatarme. Salí porque un hombre me dijo una frase, y porque yo decidí hacerle caso. Trabaja más duro en ti mismo que en tu empleo. Esa frase no me la inventé y no es mía. Me la regalaron, y llevo toda la vida repitiéndola porque es lo único que puedo hacer para pagarla. Ahora te toca a ti decidir si te la llevas o si la dejas aquí. Tu empleo te va a pagar lo que vales hoy. Lo que valgas mañana, eso lo decides tú. Esta noche, cuando nadie te esté viendo. Empieza con lo que tengas. Empieza donde estés. Empieza esta semana y súbete un escalón.